Yo estoy absolutamente convencido de que Dios es real. Y lo digo porque hay muchas personas que profesan el cristianismo, pero parece como que no piensan que Dios sea real, ¿sí? Yo he conocido a muchas personas que en su carnalidad quizá profesan ser sabios, pero se han vuelto absolutamente necios a lo que dice la Biblia. Y ellos creen en un Dios que parece ser como pura teoría. Y ellos se niegan a la idea de que Dios sea un Dios cercano, ¿sí? Se niegan a la idea de que Dios pueda manifestarse. Y por alguna razón les molesta y les parece que los que piensan que Dios es cercano y se manifiesta, ellos lo ven como que son supersticiosos, ¿sí? Como que son ignorantes. Pero yo creo que Dios existe y que es un Dios cercano y que es un Dios real que puede manifestarse, ¿sí? Y yo creo que Dios quiere tener una cercanía con nosotros y lo que Dios quiere es que nosotros le hablemos a Él, ¿sí? Dios quiere que nosotros tengamos el interés de pasar tiempo con Él, ¿sí? Y hoy día quiero hablar acerca del tema muy importante en la iglesia, que es el tema de la oración. La oración. Es un tema que yo ya he hablado varias veces, pero hoy día creo que tengo que volver a hablarlo, ¿sí? Porque Dios, a mí y a nosotros como grupo de jóvenes, nos ha dicho muchas cosas acerca de eventos que van a suceder en el futuro, pero que no pueden suceder a menos que nosotros aprendamos y aplicamos qué es la oración, ¿sí? Entonces yo quiero empezar diciendo de que la oración es algo que nosotros tenemos que hacer y es algo que es absolutamente real, ¿sí? La oración es algo que mueve la mano de Dios. La oración es algo que cuando tú lo empiezas a realizar es como una disciplina. Es como que no te gusta hacerlo de primeras, pero cuando lo empiezas a hacer es como que cada vez se vuelve más fácil. Probablemente ustedes ya lo han experimentado. La oración de fe, quiero puntualizar mucho de que es algo que realmente hace que Dios haga algo, ¿sí? Yo me acuerdo una vez que estaba predicando en la iglesia, era un día domingo, y ni siquiera me acuerdo de lo que estaba predicando, pero yo me acuerdo que hice un llamado para orar y pasó harta gente. Me acuerdo que pasaron como 10, 15 personas y la primera persona por la que oré fue la hermana Ariela, que estaba allá. Y me acuerdo que yo empecé a orar por ella y yo hago lo que hago siempre, que es oro lo que a mí se me viene a la mente. Y yo empecé a orar y le empecé a pedir al Señor, fortalece a la hermana, llénala del Espíritu Santo, lo mismo de siempre. Y de repente a mí se me pasó por la mente orar por sus pies, ¿sí? Ahora lo atribuyo a una obra del Espíritu Santo. Y yo empecé a orar por la hermana y le empecé a pedir al Señor, Señor, te pido que tú fortalezcas a la hermana cualquier dolor. Si esta hermana tiene un dolor en los pies, te pido que tú la sanes en el nombre de Jesús. Y seguí orando por las demás personas. Yo me acuerdo que como 2 semanas después estábamos en el centro con mi mamá, mi papá, no me acuerdo qué estábamos haciendo. Estábamos comiendo un helado y estábamos conversando y mi mamá me dijo, oye, ¿viste lo que dijo la hermana Ariela en el grupo? Y resulta de que ese día ella había llegado con un dolor en los pies súper intenso que prácticamente no podía caminar, ¿sí? Y yo sin saberlo oré por eso y Dios la sanó. Y ese día se fue a su casa sana, ¿sí? Entonces la oración es algo que verdaderamente mueve la mano de Dios. La oración no es una superstición, ¿sí? La oración no es algo que tú debas hacer, digamos, por si acaso, sino que la oración es algo que tú debes hacer sabiendo que mueve la mano de Dios y que es algo real. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener al orar. Entonces, orar, siempre lo decimos en la iglesia, orar es hablar con Dios. Orar no tiene ninguna ciencia, no tiene ninguna complicación, sino que es algo tan simple como simplemente que tú hables con Dios, ¿sí? En el momento en el que tú estás, no sé, sentado en el sillón, cansado después de un largo día, y dices, Señor, estoy tan cansado. En ese momento tú ya estás orando, porque tú estás hablando con Dios, ¿eh? Cuando tú le pides algo al Señor, en ese momento tú estás orando al Señor. Cuando tú vas delante del Señor y, por ejemplo, estamos cantando una canción, eso también es oración. Cuando tú vas donde el Señor y le expresas tu admiración, tus sentimientos, tu amor, etc., eso es oración. Tú debes saber de que Dios te escucha y quiere que tú ores, ¿sí? Tú debes saber de que Dios nunca te va a recibir mal cuando tú oras delante de su presencia. De hecho, tú puedes ir delante de Dios y desahogarte por todas tus penurias, por todos tus problemas y todas las situaciones que puedes vivir en tu vida, ¿sí?
Tú puedes desahogarte delante de Dios y eso también es válido. Eso es también oración. De hecho, voy a ir más allá. Tú puedes quejarte delante de Dios. Si tú tienes un ministerio en la iglesia y tú ves que tu ministerio no tiene el respaldo de Dios, tú puedes ir y tú puedes quejarte delante de Dios. Porque Dios es el Señor de la iglesia. Dios te ha mandado a hacer algo. Y si tú crees que Dios no está cumpliendo, tú puedes ir y quejarte delante de Dios. Eso también es oración. Si Dios te promete algo, tú puedes exigirle a Dios y recordarle sus promesas. Eso también es oración. No estoy diciendo de que uno tenga que estarse quejando delante de Dios. Lo que estoy diciendo es que eso también es una oración. Si tú vas enojado delante de Dios, también eso es oración. No sé si me estoy explicando. Estoy como explorando el concepto de lo que es la oración. La oración es algo súper importante en la iglesia y es algo que siempre debería hacerse. Como decía, la oración no es algo que es opcional. Tú no deberías poder decidir si quieres orar o no. Es algo que tú debes hacer. Siempre tienes que hacerlo. ¿Sí? Y es que hay una correlación entre la oración y el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Ahora lo voy a explicar. Probablemente ustedes ya lo saben, lo han visto o lo han escuchado mucho. Pero es que si en una iglesia hay oración, en esa iglesia necesariamente va a haber avivamiento. ¿Sí? No sé cuántos de los que están aquí anhelan o esperan un avivamiento, lo pregunto. Aunque quizá antes de preguntar eso tendría que haber preguntado si ustedes saben lo que es un avivamiento. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que es un avivamiento en la iglesia? Un avivamiento es cuando el Espíritu Santo visita la iglesia de una manera, digamos, más visible. Y empieza a cambiar el corazón de las personas que estaban en pecados, se arrepienten de sus pecados y cambian su vida. Las personas que tenían enfermedades se sanan, las personas que tenían adicciones las dejan por el poder del Espíritu Santo. Un avivamiento es donde se exalta a Cristo, donde se habla del Evangelio, de la sangre, de la salvación, de la santidad. Un avivamiento es cuando el Espíritu Santo tiene, digamos por decirlo así, la libertad de hacer lo que Él quiera y no hay nadie que se lo impida. ¿Sí? Entonces, donde hay oración en una iglesia, si una iglesia es una iglesia que tú puedes decir, en esta iglesia es una iglesia de oración, en esa iglesia necesariamente tiene que haber avivamiento. No puede ser de otra manera porque hay una correlación entre la oración y el avivamiento. ¿Sí? Donde hay oración, no hay pecado. Si tú eres una persona que está luchando con algún pecado en particular y el Espíritu Santo te ha hecho que tú identifiques algo que tú no haces bien y tú no puedes dejarlo, yo te digo que donde hay oración no hay pecado. Dios no comparte su casa con nadie más. Y si tú dejas que el Espíritu Santo realmente haga una morada en ti y que Él se manifieste en tu vida, el Espíritu Santo va a expulsar todo lo demás. Cuando tú oras, el mismo Espíritu Santo te va a hacer sentir su presencia y las cosas que son pecado tú vas a querer dejar de hacerlas de manera natural. ¿Por qué? Porque estás teniendo una comunión real con el Espíritu Santo a través de la oración. Donde hay oración, no hay pecado. Si hay una iglesia que tú ves que tiene mucho pecado, los hermanos no se aman, yo te puedo firmar y apostar lo que tú quieras a que en esa iglesia no se ora. Porque donde hay oración, no hay pecado. Si tú ves una iglesia o un grupo de personas que se dicen cristianos, que cometen toda clase de pecados, que no tienen empatía, yo te puedo asegurar que esas personas no oran. Donde hay oración, no hay pecado. Donde hay oración, está la presencia activa de Dios. ¿Sí? Cuando tú vienes a la iglesia o cuando tú oras en soledad, muchas veces se describe esta situación como de que tú sientas la presencia de Dios y es como algo casi místico. Yo siento la presencia de Dios. O al revés, hay gente que dice, no, es que cuando yo oro, yo no siento la presencia de Dios. Es que cuando yo voy a la iglesia, yo no siento la presencia de Dios. O yo no siento que haya palabra. O yo voy a la iglesia y no me siento bendecido. No sé, es como que es porque no hay oración. Si tú oras en tu habitación y no sientes de verdad que Dios está contigo, es porque tú estás orando mal.
Es porque tu oración no está centrada en Dios. ¿Por qué? Porque donde está la oración está la presencia de Dios. Yo te puedo asegurar, y lo mismo que decía antes, yo te puedo asegurar y apostarte lo que tú quieras, a que si tú oras de verdad y te propones a tener una oración centrada en la gloria de Dios, tú vas a sentir la presencia de Dios. Y tú vas a estar orando en tu pieza o en la iglesia y tú vas a sentir que Dios está al lado tuyo. Y tú vas a recibir gozo, vas a recibir paz porque estás orando de verdad. Porque donde hay oración está la presencia de Dios. Si tú no estás conforme con tu iglesia, con tu grupo de jóvenes, y quieres que haya presencia de Dios, entonces lo que tú tienes que hacer es que tú tienes que empezar una vida de oración. Donde hay oración está la presencia de Dios. Es algo súper sencillo. Hay ministerios que tú puedes ver que antes Dios se manifestaba con grandes milagros, señales y prodigios. Esta misma iglesia, y sé que soy muy catete con esto, pero es que esta iglesia tiene una larga historia de avivamiento. El hermano Joel me contaba que los jóvenes en su tiempo se quedaban orando como hasta las 6 de la mañana después de los cultos del sábado. Y la gente era bautizada en el Espíritu Santo, había milagros, las personas se convertían y la iglesia crecía, había presencia de Dios porque ellos oraban. Si tú no estás conforme con tu vida cristiana y con tu iglesia, tú debes tener una vida de oración. Si tú anhelas un avivamiento en tu vida y en tu iglesia, tú debes tener una vida de oración. Si tú anhelas que Dios te acompañe con su presencia en tu ministerio, tú debes sí o sí tener una vida de oración. Si tú no tienes una vida de oración, tú eres un extraño delante de Dios. Dios no te conoce y no tiene ninguna razón para respaldarte. No sé si me explico. Donde hay oración, hay gozo y hay paz. Yo lo decía al principio, Dios no es un Dios lejano. Y Dios no está, digamos, como ajeno a nuestros problemas, ¿sí? Yo me acuerdo una vez que yo tuve un problema muy grande en la U. Y yo estaba muy preocupado. Estaban pasando muchas cosas en mi vida y tuve un problema muy grande. Y yo le pedí al Señor que Él me dé gozo y me dé paz. Y yo me acuerdo que esta época fue como 2021, probablemente 2022, y yo estaba muy angustiado. Empecé a pensar como que la vida no tenía ningún sentido, como que el ministerio y la iglesia es tan difícil. Y yo tenía este pensamiento como de que es que yo hago tal cosa y no me funciona, así va a ser, dejé el pecado y dejé el mundo por esto, ¿va a ser así siempre? Y yo tenía como esta lucha, hasta que descubrí las enseñanzas de el ayuno y la oración de Guille Ávila, que en realidad son las enseñanzas de ayuno y oración de la Biblia. Pero lo que les quiero decir es que cuando yo tomé el hábito de orar, sentía la presencia de Dios tan claramente que todos los problemas simplemente se me olvidaron. Porque la imagen que yo empecé a tener de Dios era tan grande que todos los problemas eran chiquititos. Yo empecé a pensar que todos mis problemas eran como que era una tontería. Y yo pensaba, y yo estaba preocupado por esto, ¿en serio? Si tengo un Dios que es infinitamente grande, donde hay oración, hay paz. Si tú oras al Señor, si tú buscas al Señor y reflexionas y meditas en el Señor y oras de todo corazón, tú vas a tener paz. Porque Dios se va a hacer tan grande que todo lo demás ni siquiera te va a importar. Va a pasar a segundo plano, tercer plano y después te vas a olvidar, ¿sí? El apóstol Pablo decía, gozaos en el Señor. El apóstol Pablo escribió este libro, si no me equivoco, era Filipenses, que hablaba del gozo. Y era un libro que hablaba mucho del gozo y decía, es que hermanos, ustedes tienen que estar alegres porque ustedes están completos en Cristo, decía el apóstol Pablo. Pero cuando tú investigas un poco, tú te vas a dar cuenta que cuando Pablo escribió estas cosas, él estaba en la cárcel. Él estaba atado con cadenas, probablemente no podía escribir, tenía problemas, dicen, de la vista, estaba casi ciego, estaban hablando cosas malas de él, la gente no lo tomaba en serio. Pero el apóstol Pablo decía, no, es que ustedes tienen que estar alegres en el Señor porque tienen al Señor, y si tienen al Señor, lo tienen todo. ¿Cómo es que el apóstol Pablo, en esta situación tan penca, podía tener la cara de decir, alégrense en el Señor? Es porque Pablo tenía una vida de oración, y la imagen que Pablo tenía del Señor era tan grande que él sabía que Dios estaba con él en su momento más difícil.
Muchas veces cuando en la iglesia o en música o en las canciones dicen de que si yo tengo al Señor lo tengo todo, siempre parece como algo muy, y yo reflexionaba en la mañana, que es como muy poético, que es como que la gente lo canta y lo dice muy fácil. Pero cuando tú tienes una vida de oración y el Espíritu Santo te visita de verdad, tú realmente puedes tener tal paz de decir, es que Dios está conmigo, es que Él está a mi diestra y no seré conmovido porque Cristo Jesús está conmigo. Pero esa paz y ese gozo no viene de la nada, viene con una vida de oración. Tú tienes que tener una vida de oración. Todos tenemos problemas, pero si tú tienes una vida de oración, y tu paz no está en lo que sucede a tu alrededor, sino que está en Dios, siempre vas a tener paz, porque Dios nunca cambia. Dios es inmutable, es inconmovible. Si tú construyes tu casa en la roca que es Cristo, pueden venir los vientos, puede venir la tormenta, pero tú vas a estar firme y no vas a perder la calma. Lo cual me lleva al siguiente punto, que es el tema de la disciplina. Cuando se habla de oración, sobre todo en la iglesia hoy en día, se asocia mucho como a las emociones, ¿sí? Que es como que yo voy a orar hasta que empiece a llorar, y entonces ahí Dios está, ¿sí? Claro, yo creo que el Espíritu Santo sí puede llegar a conmoverte y tus emociones obviamente se van a ver afectadas porque así es, ¿sí? Cuando la presencia de Dios invade un lugar, las emociones, el ser humano obviamente reacciona, si no voy a decir que no. Pero lo que estoy tratando de decir es que la oración es una disciplina. De hecho, el cristianismo es una disciplina. Cuando tú estás orando y tú no sientes la presencia de Dios, claro, antes dije que si tú oras bien vas a sentir la presencia de Dios, pero va a haber momentos en los que no. Pero tú no debes pensar como que Dios te ha abandonado. No debes dejar de orar solo porque sientes que hay sequedad. De hecho, tienes que orar más, ¿sí? Hasta que recibas de Dios lo que tú quieres. Eso lo enseñó Jesús. La oración es una disciplina. Yo he escuchado muchas veces que la gente dice frases como, es que ¿sabes qué, Cristian? Es que yo no siento orar. Es que yo no siento buscar a Dios. Es que yo tengo que hacer tal cosa, pero yo no quiero darle el lugar a otro porque no me siento bien y no siento orar. Pero el problema con esto es que si tú esperas a sentir orar, no vas a orar nunca. Eso es un engaño, ¿sí? Eso de que estoy sirviendo al Señor, pero no me siento bien, no me siento inspirado, es una mentira del diablo, ¿sí? Porque si tú esperas a sentirte inspirado, es que nunca te vas a sentir inspirado, ¿sí? Porque no estás orando. Entonces la oración, la vida cristiana, es una disciplina. Es que tú empiezas a orar aún sin sentirlo hasta que lo sientas, hasta que te metes en la oración y empiezas a orar, ¿sí? La oración es una disciplina. Orar aunque tú no quieras. Y hay algo muy importante y es que la oración en la vida cristiana es una disciplina y existe como una herramienta que el diablo usa siempre la usa, que es de que Dios te pide santidad y hay momentos donde tú te esfuerzas por ser santo. Estoy viendo a ver cómo lo explico. Y cuando tú logras esa santidad que tú estás esperando, tú te sientes muy bien. Y tú piensas como que, y Dios está conmigo y ahora estoy orando harto. Y luego cuando pecas, tú te sientes tan mal por tu pecado que tú dices, no, es que ya no voy a orar porque estoy en pecado. No me atrevo a acercarme a Dios porque estoy en pecado. Eso también es una mentira del diablo. Cuando tú estás en pecado, cuando tú pecas y te alejas de Dios, ese es el mejor momento para que tú te acerques delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no llamó a los justos, sino a los pecadores. Dios no llamó a los que se creen santos, sino a los que saben que están enfermos. Jesús no se juntaba con los que se creían santos, sino con los que sabían que tenían problemas. Cuando tú estés en pecado, no debes sentirte tan mal como para no acercarte al Señor. Es al revés. Tú debes pensar, yo pequé, pero Cristo murió en la cruz por este pecado y Él me va a perdonar. Y si tú te arrepientes de todo corazón, no tienes que esperar a luego sentirte espiritual para acercarte al Señor. La oración siempre debe ir
quiero mencionar también de que hay muchas cosas que nosotros podemos pedirle al Señor, ¿sí? Y yo hice como una lista de cosas que ustedes deberían pedirle al Señor. Es una cosa que yo siempre hago. Lo primero que tú deberías pedirle al Señor cuando estés orando es que el Espíritu Santo te guíe a ti mientras estás orando. Ahora lo voy a explicar. Yo cuando era chico me llamaba mucho la atención de que decían, ay hermana, tanto ore para despedir el culto, o ore por las necesidades. Y yo veía como que las hermanas o los hermanos oraban caleta. Y yo pensaba, ya, pero ¿y cómo se les ocurren tantas cosas para orar? Claro. Hasta que de repente creo que mi mamá me dijo, no, lo que pasa es que la hermana tiene un hábito. Y el Espíritu Santo ha trabajado en ella y entonces ella sabe por qué cosas orar. Y en ese momento fue como que se me iluminó la mente y fue como, sí, pues es que eso es. Cuando tú empiezas a orar, tú obviamente no vas a saber por qué cosas orarse. Cuando alguien predica sobre la oración y la predica sale bien, toda la gente siempre dice, y voy a orar 5 horas cuando llegue a mi casa, y luego se dan cuenta que no pueden orar ni 5 minutos, ¿sí? Pero cuando tú empieces a orar, tú tienes que pedirle al Señor que Él te guíe en qué tienes que orar. Y cuando tú estés orando, el mismo Espíritu te va a recordar, tal persona tiene tal necesidad, tal persona pidió la oración por esto. Y entonces tú vas a empezar a orar, y tú vas a empezar a buscar en los grupos de WhatsApp todas las peticiones de oración y puedes estar orando 2-3 horas sin problema. Porque el Espíritu Santo te va a guiar. Y mientras ores por una cosa, el Espíritu te va a decir, pero a lo mejor debería orar para que esta persona sea bautizada en el Espíritu Santo. O yo veo que tal hermano tiene un problema, voy a orar para que el Señor lo sane. Y el Espíritu Santo te va a ir guiando. Y tú puedes fácilmente pasar 5 o 6 horas o toda la noche orando sin problema. Porque el Espíritu Santo te va a ir guiando. Cuando tú ores, pídele al Espíritu que te guíe en lo que tienes que orar. Otra cosa, cuando tú ores, pídele al Señor que haya avivamiento. Que haya avivamiento en la iglesia. Pero esto tiene un truco. Y es un error que cometen muchos cristianos a día de hoy. Ahora lo voy a explicar. Lo de orar por avivamiento. Es una oración muy buena, pero también es muy peligrosa. Lo que todas las iglesias hacen, y tú puedes ver escuchando a cualquier predicador, es que ellos le piden a la iglesia que oren por avivamiento. Y ellos dicen, vamos a orar para que Dios haga algo en la iglesia. Vamos a orar para que la iglesia se llene y lleguen los pecadores y se arrepientan y amen a Dios y busquen a Dios y quieran estar con Él, ¿sí? Pero el problema con esto es que antes de tú orar por avivamiento para los demás, tú tienes que orar por avivamiento para ti mismo. Porque desde la perspectiva de Dios, tú no eres un cristiano perfecto que esté capacitado para discipular a la gente que va a llegar. Dios, antes de eso, va a trabajar contigo y te va a capacitar, te va a avivar a ti primero, para que cuando tú estés avivado, puedas entregarle algo a los demás. Cuando tú ores por avivamiento, la gente dice, el otro día escuché, estaba en una reunión y alguien dijo, y vamos a orar por avivamiento. Amén, oremos por avivamiento, pero métete tú en el avivamiento. Haz que el avivamiento caiga primero sobre ti. Cuando caiga sobre ti y seas transformado, ahí va a caer sobre los demás. ¿Sí? La Biblia dice que cuando uno es cristiano, el agua brota de ti como agua viva. Pero el agua no puede brotar de ti si no está en ti primero. Cuando tú ores por avivamiento, métete en el avivamiento, ¿sí? Yo he visto muchas personas en otras iglesias, por supuesto, que salen a evangelizar y dicen, es que queremos que la iglesia se llene para que la gente ame a Dios y se arrepienta de sus pecados y tenga una relación con el Señor. Y es como, ya, pero ¿y tú? Es como que ellos le piden a Dios que Dios haga en otros lo que aún no hacen ellos, porque ellos no aman a Dios con todo su corazón. Y por eso Dios no los honra en ganar almas, ¿sí? Por eso es tan importante de que cuando tú ores por avivamiento te metas tú primero en el avivamiento y tú seas parte de, que no te quedes afuera, que no sea, Señor, haz algo pero en los demás, ¿sí? Sino que haz algo en los demás y en mí. Entonces tú debes orar por un avivamiento en tu vida.
antes de orar por avivamiento en general. ¿Sí? Y quiero terminar esta prédica hablando sobre lo más importante en la oración. Hay muchos mitos en cuanto a la oración. No voy a hablar de todos porque no terminaría nunca. Por ejemplo, hay personas que cuando oran no están orando realmente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo lo explico? Hay personas que cuando oran en realidad están predicando para que los escuchen los demás cuánto ellos saben. ¿Sí? Pero cuando tú ores, tienes que realmente orar. Y tú tienes que pensar, tú estás hablando con el Señor. Tú no estás orando como para que los demás te escuchen. La Biblia dice que los fariseos hacían oraciones súper largas y que se ganaban en las plazas para que todo el mundo los escuche como ellos oraban. Pero dice que esas oraciones estaban muertas porque ellos no estaban orando al Señor, estaban orando para que los escuche la gente. Y si ustedes prestan mucha atención, ustedes se van a dar cuenta que hay mucha gente que no ora de verdad, sino que ora para los demás. Hay gente que dice que cuando tú oras, mientras tú más largo ores, es mejor. Hay personas que recomiendan que tú debes orar mínimo 2-3 horas todos los días y una semana quedarte orando toda la noche. ¿Sí? Yo soy uno de esos. Yo creo que tener largos tiempos de oración es bueno y hay mucha bendición. Pero siempre hay que estar claro de que lo que hace que la oración sea buena no es que tú ores 5, 6, 7 horas. Lo que hace que la oración sea buena es la fe que tú le metes a esa oración que estás haciendo. Porque tú puedes orar 10 horas, puedes orar 40 días seguidos, como algunos dicen que oran, pero si tu oración es sin fe, es que perdiste el tiempo. Pero en cambio tú puedes hacer una oración de 5 minutos, donde tú te derramas con toda tu fe, y esa oración puede hacer que se vean milagros gigantes. La madre del profeta Samuel hizo la oración más importante de su vida, y esa oración está escrita. Ella dijo algo así como: Señor, por favor, dame un hijo, porque todos se burlan de mí, y cuando yo reciba ese hijo, lo voy a dedicar a ti. Algo así fue la oración. Fue una oración de súper pocas palabras, menos de 5 minutos. Pero ella la hizo con tal fe y con tal convicción que eso sucedió.